El tema de liberación de fármacos es algo que he empezado aquí y me está encantando la idea de hacer que el tratamiento en pacientes sea más fácil para los pacientes, eh, reduciendo inyecciones o, o haciendo que sea más específico o que funcionen mejor. Así que me está gustando mucho. Y el uso de materiales para liberar fármacos lo une perfectamente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Más allá del ADN. El episodio de hoy es especial porque traemos un formato diferente. Llevo ya varios días pensándolo y dije, bueno, hay que intentarlo y espero que les guste. Ya me dejarán sus comentarios al final del episodio. Hola, soy Jessica Sánchez y esto es Más allá del ADN, un podcast donde exploramos las historias detrás de las ciencias en salud. Aquí conocerás a investigadoras e investigadores que están transformando el conocimiento en impacto real. Hablaremos de su camino, los retos que enfrentan y cómo sus hallazgos pueden mejorar nuestra vida. Porque contar la ciencia es también celebrar a quienes la hacen posible. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es la liberación controlada de fármacos y por qué es importante? Seguramente a usted en algún momento de su vida le han recetado un antibiótico para una amigdalitis o para cualquier otra infección. Usualmente esto se ingiere en vía oral. Con un poquito de agua, usted se toma la pasta, ¿cierto? Luego eso va a llegar a su estómago. ¿Qué pasa ahí? Ahí el medicamento se va a disolver gracias a los ácidos estomacales que usted tiene. ¿Qué ocurre? Luego eso pasa a su sistema circulatorio y empieza a circular por todo su organismo. Pero si usted tenía una infección en su garganta, ¿por qué quiere que el medicamento circule por todo su organismo? ¿Cierto? Bueno, ahí está el problema. Cuando un fármaco circula por todo el organismo, puede afectar órganos que no necesitan tratamiento, provocando efectos adversos. Un antiinflamatorio oral puede irritar el estómago o afectar el hígado. Con la liberación controlada, el medicamento se va a concentrar donde hace falta y se libera de manera gradual, minimizando los daños colaterales. Muchos fármacos también necesitan estar presentes a una concentración específica durante un tiempo determinado para funcionar correctamente. Por eso su médico le dice, tómese esto cada cierto tiempo. Si usted no es juicioso con eso, definitivamente el tratamiento no va a funcionar. Si la medicina se libera toda de golpe, puede que el cuerpo no la aproveche completamente o que los niveles de la sangre suban y bajen demasiado rápido. Un ejemplo de esto es en la osteoartritis. La osteoartritis es una enfermedad crónica que afecta a las articulaciones, es decir, esas zonas donde los huesos se unen, como en las rodillas, las manos o las caderas. En condiciones normales, los extremos de los huesos usualmente están recubiertos por algo que se llama cartílago. Sin embargo, con el tiempo, por sobrepeso, envejecimiento o genética, ese cartílago empieza a desgastarse. Y cuando se desgasta, los huesos empiezan a rozar entre sí, lo que causa dolor, inflamación y rigidez. Y no solo se trata de envejecer, sino que la osteoartritis es una enfermedad que puede afectar la calidad de vida de las personas, impidiéndoles caminar, impidiéndoles subir escaleras o incluso abrir una botella. Es como si el aceite que lubrica una bisagra se secara. En osteoartritis, un antiinflamatorio que se toma en pastilla puede afectar todo el cuerpo, no solo la articulación. Y en este punto es donde nos encontramos con la historia de Paula, quien seguramente en algún momento se preguntó cómo podríamos enviar medicinas directamente a donde se necesitan. La conversación con Paula inicia contándonos cómo escogió bioingeniería y qué le gustó de la carrera. Me costó mucho decidir qué carrera estudiar. Yo en el colegio a mí me gustaban todas las asignaturas, yo disfrutaba cambiando de una a otra, estudiando una, cuando me cansaba pasaba a otra. Entonces escogí muy al final y escogí pensando en una carrera que fuera interdisciplinaria. Y la bioingeniería es lo que me daba, porque tenía un poco de matemáticas, física, biología, un poco de todo. Habiendo culminado sus materias de pregrado, Paula decidió embarcarse a un viaje
completamente diferente. Decidió irse a Corea del Sur a terminar su tesis de grado y tener una experiencia internacional, investigativa, en un país diferente, idioma diferente, continente diferente. Nos daban la opción de hacer el Erasmus fuera y yo no quería quedarme en Europa. O sea, creía como que ya tendría otras oportunidades para estar cerquita de casa. Y dos profesores, muy buenos profesores de mi carrera, hicieron una estancia en un laboratorio de Cheonan, que es la ciudad donde estuve, en Corea del Sur, y seguían teniendo contactos allí. Y les pedí por favor hacer una reunión para que me explicaran lo bueno, lo malo, todo de su experiencia y así tomar la decisión adecuada. Y decidí pues escribir al PI del laboratorio y tirar para adelante. Y muy contenta. Fue complicado pero muy contenta. Aprendí mucho, sobre todo personalmente, sobre mí misma y sobre cómo era la primera vez que salía de casa. Con mi supervisora nos dedicábamos a crear materiales de PDMS de diferentes rigidez y era para enfermedades inflamatorias en general. La idea era que se pudiera inyectar y estaban cubiertas de unas nanopartículas que liberaban moléculas para reducir la inflamación. Entonces la idea era que fuera aplicable a muchas enfermedades. Okay. Mi experiencia en ese laboratorio es que eran muy disciplinados. Empezábamos todos a las 7 de la mañana cada día, acabábamos a las 6 mínimo. Eran 11 horas de trabajo cada día. Tuve la suerte de que no me sentí como muy responsable del trabajo, que yo creo que fue una buena iniciación porque con tantos cambios hubiera sido demasiado, yo creo. Pero muy disciplinados, no había demasiada colaboración entre la gente del equipo, yo creo, que me sorprendió. Estando en Corea del Sur, Paula se dio cuenta que a pesar de estar en un entorno completamente diferente al de su casa y haber salido de su zona de confort, estaba haciendo lo que quería hacer. Decidida, aplicó el máster en Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa de la Universidad Fakoskole-Teknikum Bien. Yo ya estando en Corea, ya empecé a buscar másters. Cuando yo me di cuenta de que me gustaba la investigación y me gustaba la regeneración de tejidos y los biomateriales, empecé a buscar opciones. Y había un doctorando en mi Universidad de Barcelona, que era de Viena. Y cuando yo hacía de becaria, ya hablaba con él y él me contaba su máster, cuál era. Y era justo este que decidimos hacer. Y apliqué estando en Viena. Ahí, en Corea. En Corea. Sí. Viendo la posibilidad de hacer su tesis de maestría en Boston y teniendo claro su interés por los biomateriales, Paula decidió aplicar a la beca del Marshall Plan. Es una beca que fomenta el intercambio entre Estados Unidos y Austria, en donde los estudiantes de maestría que quieran hacer su tesis de grado en Estados Unidos pueden hacerlo. Ellos abren una convocatoria, las personas se postulan y a partir de las propuestas deciden a quienes les dan la beca y a quienes no. Fue complicado encontrar laboratorios. Busqué en internet Boston, Drug Delivery, Biomaterials, whatever. Y apliqué a los que me gustaron. Apliqué a 5 o 6, no muchos más. Tuve la suerte de poder hacer entrevistas con varios y me costó decidirme. Lo tuve que hablar con anteriores profesores, les pedí consejo sobre qué creían, sí, si era mejor trabajar con una postdoc que con un PhD, si era mejor un laboratorio grande o uno pequeño, tener más libertad, tener menos libertad. Escogí un laboratorio más pequeño para tener más cercanía con la gente.
en la carrera estuvimos en una carrera con 20 personas, en el máster con 30. A mí siempre me ha gustado como saber quién me rodea. Entonces acabé con un laboratorio más pequeñito, que lo que me aportaba era conocimiento, no solo en investigación, sino también en comunicación, en escribir, en todos los ámbitos de la investigación. Una vez Paula recibió la confirmación de la beca, tuvo que preparar todo a velocidad luz. En menos de una semana preparó viaje y en febrero ya estaba en Boston. Ella llegó a trabajar en The Yoshi Lab, parte del departamento de anestesiología perioperativa y medicina para el dolor en el Centro para Nanomedicina de el Brigham and Women's Hospital. El laboratorio de Paula está dedicado a desarrollar terapias translacionales sobre tecnologías para la liberación controlada de fármacos. Y Paula actualmente trabaja en varios de esos proyectos. Me dedico a varios, pero el principal y el de mi tesis es para aplicación en osteoartritis, en degeneración de cartílago en la rodilla, principalmente. Y lo que estamos haciendo es crear unas partículas que liberan moléculas que promueven la regeneración del cartílago. La osteoartritis lo que crea es dolor, inflamación, rigidez de la articulación. Y no existen drogas o productos que traten la enfermedad, sino que solo reducen los síntomas o el dolor. Aún no existe nada. Y lo que ustedes que están regenere. estudiando es como que fármacos que vayan directamente al tejido. Exacto. Inyección local en la rodilla. Y no se recomienda que se hagan más de 3 inyecciones al año. Entonces necesitas un producto que libere durante más de 3 meses. Partículas poliméricas, Sí. que poco a poco se van degradando, y la idea es que podemos controlar la duración de la liberación. Me asignaron a mitad de mi estancia un proyecto en el que me dedico a cuantificar niveles de una droga, de un corticosteroide, en sangre y en tejido. Entonces no nos dedicamos a desarrollar el producto en sí, sino que es desarrollar el protocolo para cuantificar. Okay. Sí. Es bastante diferente a lo que... Sí, es como el otro... Ya. Bueno, he aprendido mucho. Es una técnica ¿Qué técnicas más... usan? Es el CMS, en cromatografía líquida, espectrometría de masa. Okay. Es una manera muy específica de detectar tu droga target. Pero ha sido muy complicado desarrollarlo. Pero bueno, está funcionando, así que contenta. Y si quedaste un poco perdido con qué es la cromatografía líquida o qué es la espectrometría de masa, quiero explicarte rápidamente. La cromatografía líquida es una técnica que se usa para separar los componentes de una mezcla. Haz de cuenta que tienes una muestra con muchas moléculas distintas, por ejemplo, proteínas, medicamentos o metabolitos, y quieres saber qué contiene exactamente. Lo que hace la cromatografía es que esa mezcla pase a través de una columna que está llena de un material especial y dependiendo de las propiedades químicas como el tamaño, la carga o la afinidad, cada sustancia va a viajar a una velocidad diferente y se va a separar del resto. Y de esta forma pues podemos identificar o cuantificar los compuestos con gran precisión. En pocas palabras, haz de cuenta que es una carrera de moléculas donde todas salen al mismo tiempo, pero según su forma o su peso, algunas van a correr más rápido y otras se van a quedar atrás. Y al final se puede ver quién es quién en la mezcla. Por otro lado, la espectrometría de masa es una técnica que permite identificar las moléculas midiendo su masa y su estructura. Y funciona ionizando, es decir, como que se carga eléctricamente las moléculas y luego se pasan a través de un analizador que va a separar las partículas según su relación masa-carga. Y el resultado es un espectro, una especie de huella digital, que es una huella digital molecular que indica qué compuestos hay y en qué cantidad.
Y pues esta técnica se utiliza mucho, como Paula lo está haciendo, para analizar fármacos. Volviendo a la conversación con Paula, teniendo en cuenta que trabaja con partículas poliméricas en forma de hidrogel, le pedimos que nos explicara qué es un biomaterial. Un biomaterial es un material que es compatible con el cuerpo humano y que no te va a generar rechazo. Además tiene que ir degradándose con el tiempo para que no esté en tu cuerpo toda la vida. Y tiene muchas aplicaciones distintas. Las prótesis de cadera o de rodilla se consideran biomateriales. Creamos partículas a través de estos geles que tienen un factor de crecimiento ya encapsulados dentro de la partícula. Y cuando lo inyectas en la rodilla se van a ir deshaciendo y van a ir liberando el factor de crecimiento, que es lo que hará que las células se regeneren. El material que utilizamos ya fue desarrollado por mi supervisora en su doctorado. Ella es química, entonces ella conoce muy bien cómo funciona el material. Entonces yo en ese ámbito, yo he aprendido mucho de ella y de cómo pensar, de cómo funciona, pero ella ha sido la que lo ha iniciado y lo está tirando para adelante. Pero sí es optimización de estas partículas, porque queremos un tamaño concreto, una distribución del tamaño no muy amplia. Hay un límite de tamaño y si las partículas son más pequeñas que ese límite, no se van a quedar en la rodilla, sino que van a irse por la circulación. Okay. Entonces, como queremos que se queden en ¿cómo se llama? El hueco de la articulación. No sé. Yo tampoco. Como donde está el fluido Sí, no me acuerdo. sino. Bueno, queremos que se quede allí. Entonces, lo que está complicado es hacer partículas que sean grandes. Justamente. Okay. Listo, entonces ahí llegas, controlas el tamaño de la partícula. Una vez tengan el tamaño de las partículas, ¿qué sigue? Pues la idea es hacer estudios de liberación para saber durante cuánto tiempo se libera nuestra molécula en el laboratorio, in vitro. In vitro. Sí. Y una vez decidamos qué partícula puede ser candidata para tener mayor liberación, pues nos moveremos a in vivo. Y aquí en Estados Unidos es mucho más fácil los estudios con animales. En Corea y en Europa yo nunca he estado en contacto con in vivo. Y aquí es mucho más fácil. Entonces, inyecciones en la rodilla y visualización de imagen para ver. Me daba un poquito de cosa trabajar con ratones, porque yo nunca lo había hecho y no sabía cómo lo llevaría. ¿Y te Pero tocó hacer bueno, algún entrenamiento? sí, de cómo cogerlos y de alguna inyección así subcutánea. Pero bueno, aún no me ha tocado trabajar mucho con ellos, que lo agradezco porque no hace falta empezar tan pronto, yo creo. Pero sí, es muy útil y es mucho más informativo de lo que pasará en un cuerpo humano. Sí, pero es verdad como la diferencia entre de que acá es más asequible llegar a Sí, trabajar con ellos sí. y por eso dicen como que hay de pronto los laboratorios eso le tienen más miedo a la EMA, que es la entidad regulatoria, Ya, ¿cierto? sí. De Europa, que a la FDA, porque pues hay mucha más regulación en ese sentido. Aprovechando que estábamos hablando del laboratorio,
Le preguntamos a Paula qué tal es su jefe o su PI, que es investigador principal, director de los proyectos. Es un laboratorio joven, no sé si hace 3 o 4 años que están, o que él es el director. Em, es una persona muy directa, em, pero todo lo que dice tiene un sentido y es objetivo. Al principio a mí me chocó mucho como lo directo que era con lo que comunicaba. Pero es lo que ha hecho que haya aprendido tanto. Ya me puedo, como que me identifico porque mi supervisor también es joven. Uh-huh. Su laboratorio también yo creo que llevará 3 o 4 años, no sé. Y él también es súper directo con las cosas. Sí. Me da mucha risa a veces que cuando tenemos reuniones yo estaba acostumbrada como, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? No, como que a Nada. él le cuesta un poquito esa conversación y es más como, bueno, al punto. Y pues también es porque viven ocupados. Mm. Pero él también es muy sensato como con lo que dice y todo. Mm. Entonces no sé si será como que a ellos de pronto les tocó vivir algo O es lo que conocen. o es lo que conocen también quizá. Sí. Sí. Por ejemplo, él con el tema del doctorado, él hizo su doctorado Mm. y a mí me cuesta mucho entender porque cuando yo le hablo como de quizá querer hacer un doctorado, me dice como que no le suena tanto la idea, pero Mm. creo que es más porque le parece injusto los salarios que ofrecen para el trabajo que hace un estudiante de doctorado. Yeah. Entonces, a veces como que es un poquito, a la hora de aterrizar, un poquito muy directo, muy duro, muy como, es así, Sí, sí. y a veces uno queda pues como, uy, wow. Pero al final como que hablan también de la experiencia y son muy sensatos con lo que dicen. Entonces, Sí. Por algo están donde están, yo creo. Entonces, yo me fío mucho de lo que mi jefe dice. 100%. Y Mm. pues serán muy directos y todo, pero pues lo importante es como que al final haya un buen ambiente en el laboratorio. O Totalmente. sea, hay historias muy fuertes de supervisores que son muy fuertes. Entonces, al final como que sí es muy importante, a pesar de como lo directos que son, que sean más enfocados quizás en ayudarte a ti a crecer como profesional, como científico, como persona. Y eso es como al final lo importante. Y luego de escuchar sus experiencias sobre Corea, Viena y Boston, me causaba mucha curiosidad saber cuál ha sido de toda su experiencia favorita o qué aprendizaje le quedó de cada una de ellas. Todas me han aportado cosas distintas. Mm, no sé si podría elegir. En Corea recuerdo muy cariñosamente la comida y la gente. No estoy hablando de ciencia. No importa, es la idea. Es lo que me ha quedado. En los 3 sitios siempre lo que me ha aportado más, yo creo, es encontrar a la gente con la que conectas y con quien el sitio se te hace más ameno. Porque es complicado ir a un sitio nuevo sin conocer a nadie. Entonces encontrar eso es muy importante. Muy importante. Pero no podría elegir, la verdad. En Corea, lo que te decía, Sí. disciplina, disciplina, sobre todo. En Europa en general, lo que conozco de Barcelona y de Viena, colaboración es lo que he notado más, cercanía, sí. Y en el laboratorio donde estoy ahora en Boston, es un laboratorio muy joven, muy... muy joven, muy nuevo.
La gente se ayuda entre sí. Sí. Quería preguntarte, ya como saltando de tema, ¿cómo eran los baños en Corea del Sur? Ostras. Em, no hay división. En la residencia que yo estaba, no hay división entre la ducha y el resto del baño. Entonces, yo me duchaba y podías lavar la taza, podías mojar todo el suelo y todo el suelo se empapaba. Todo el suelo. Em, pero tiene su gracia. Porque puedes lavar el suelo cada día si quieres. No, me acabó gustando. Ahora extrañas eso. Sí, ¿Y el transporte público cómo era ya? súper puntual. Era buenísimo. Yo iba mucho a Seúl, estaba 1 hora en bus los fines de semana y yo iba a la estación de tren, de buses, y si salía a las 11 arrancaba. La puntualidad y llegaba el minuto que había previsto. No. Sí. Y las personas allá son, digamos, ya hablando como a nivel social, ¿qué tal son? ¿Son abiertas o más bien son como tímidas? Gente coreana conocí en el laboratorio en la Resi y fueron acogedores, no extremadamente acogedores, no diría que son súper acogedores, pero cercanos. Y con la gente que traté, buena relación. Okay. Sí, ¿Y la comida? buenísima. Sí. Me costó... Yo no estaba acostumbrada a comida picante, entonces me costó un poco al principio, pero al cabo de un mes, ¿Y qué tan picante es? Como... muy picante. Sí, sí. Pero está súper rica. Lo echo mucho de menos. Aprovechando las experiencias de Paula y pensando en si hay alguien que nos escuche que tenga ese sueño de irse a estudiar o hacer algo a otro país, pero tenga miedo, le pedimos consejos. Tener la mente abierta. Estás saliendo de tu zona, entonces vas a conocer a gente muy distinta, estarás en sitios distintos. No pretender que te vas a encontrar lo mismo que conoces. ¿Qué más? Y encontrar a tu gente. Que es normal tener miedo. Yo también lo tengo cada vez que decido ir a un sitio distinto. Pero justo estando fuera de casa es donde he aprendido más de mí misma y de lo que me gusta, lo que no me gusta. Entonces yo creo que es muy importante, aunque tengas miedo, decidirlo y hacerlo. Y un consejo para Paula recién egresada de pregrado. Que todo pasa por algo y que sigas el camino por el que te está llevando la vida y que confíes en lo que va a llegar. Lo más difícil. Además, le preguntamos consejos para aquellos que sueñan con dedicarse a la ciencia y nos dijo lo siguiente. Que no haga falta que nadie te diga lo que tienes que hacer, sino que te salga o te nazca de ti. Y motivación y tener claro que te gusta lo que haces. En mi laboratorio somos quienes pensamos qué protocolo seguir. Pedimos o hacemos los pedidos de todo lo que necesitamos para el experimento. Hacemos el experimento, comunicamos los resultados. Y es lo que ha hecho que me guste tanto el proceso de la investigación y que aprenda tanto. Pero es muy diferente a lo que conocía. Para darle un cierre al episodio, le preguntamos a Paula cuál ha sido su momento más difícil durante su formación académica y experiencia en investigación.
Yo creo que los primeros meses en Boston fue muy duro porque sentí como mucha... iba a decir demanda, no demanda, como presión, responsabilidad. Que imagino que es lo normal cuando ya empiezas a tener experiencia en este mundo, pero era la primera vez que lo sentía. Entonces, acostumbrarme a esto y aceptar que no se acaba el mundo si algo no se lleva a cabo cuando te lo piden o cuando esperan que lo tengas. Y priorizar tu estabilidad y tu estar contento contigo mismo, como compensar las dos Paulas, como la profesional y la fuera, ha sido lo más duro y me costó unos meses, pero bueno, una vez lo aprendes, espero que no me cueste volverme cuando tenga esta pausa en casa y volver, espero tenerlo ya más. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, de verdad que sí, es un placer tenerte acá en este espacio, que nos cuentes tu experiencia y todo. Y gracias a la gente que se quedó escuchándonos. Cualquier cosa nos pueden contactar por LinkedIn o Instagram. Sí. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Gracias.